Mira, no sé si han leído o escuchado la pregunta que Nicodemo un día le hizo a Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Después, cuando tenga un break, lo leen completo, pero me voy a enfocar en esa parte de la conversación. Hay un momento que Jesús y Nicodemo están conversando y Jesús le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se friquea y le dice, ¿qué quieres decir? ¿Cómo un hombre mayor puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús, pues en la suya le contesta así, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Después de esa respuesta de Jesús a Nicodemo, que imagino que lo dejó boquiabierto y confuso, Dios, el Padre, nos dice a través del profeta Ezequiel en el Viejo Testamento que, by the way, fueron 600 años antes de que Jesucristo empezara su ministerio. En el libro de Ezequiel, el capítulo 36, versículo 25 al 27, nos dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir cultos a ídolos. Les daré un corazón nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Un dato curioso es que Jesús se bautizó a los 30 años, no cuando era un bebé. Interesante nota ahí. Al contrario, Jesús se fue preparando desde muy niño, conociendo al Padre. Esta breve historia está en el libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al 52. Es bien interesante, cuando tenga un breguecito lo ven, cómo él se prepara y eso, la historia. Pero anyway, él está preparándose para recibir al Espíritu Santo en su adultez, o mejor dicho, en su madurez. A diferencia de nosotros, que no lo conocíamos, o al que tal vez todavía no lo conoce, Jesús desde niño ya sabía quién era su Padre. Sin embargo, pues nosotros no. Pero no lo habla así en esa breve historia. Asimismo, el Señor a cada uno de nosotros nos prepara en nuestras vidas para ese preciso momento. Para arrepentimiento, la rendición, aceptación y entrega por fe para recibir una vida nueva, un corazón nuevo, sanación eterna del duro caminar por el mundo dando cantazos sin dirección, solo dependiendo del grito de una sociedad que ensordece a uno, caminando sobre un cristal fino hecho de amor propio, y ya cuando las sábanas del desconsuelo no te cubren los pies, ahí, en ese punto de encuentro entre el caliente y el frío, como cuando usamos esa técnica en las cocinas para parar el tiempo de cocción, el tiempo para. Tus pensamientos se van enredando con tus sentimientos y todo pausa como si al fin te encuentras a ti mismo. Y entras en una etapa momentánea de curiosidad y empiezas a hablar con tu yo. Como que la conversación se torna en desahogo. Empiezas a batallar con tus propias respuestas por el simple hecho de que no te agradan ver esas imágenes de realidad en tu mente y solo las justificas entre el ruido de las quejas. Pero sigues clamando sin tan siquiera darte cuenta que la respuesta ha sido la curiosidad. Pero las fotos de tu camino siguen pasando como un proyector de verdades, de esas que arden cuando las enfrentas en tu mente, pero no las aceptas por miedo al que dirán, y se siguen acomodando más y más hasta que entra ese susurro de una voz interior, un silencio con melodía de paz, y entonces dice, hey, yo estoy aquí contigo. Te estaba preparando para este preciso momento, como nos dice Isaías en el capítulo 45, versículo 5. Entonces esa presencia nos dice, si quieres ser mi seguidor, abandona tu propia manera de vivir, toma tu propia cruz y sígueme. Si tú decides algún día dar ese paso, que ojalá sea pronto, verás que esas que llamabas cicatrices
eran de verdad oraciones escritas de preparación que serán ahora leídas como testimonios de transformación. Y eso, mi hermano, eso es nacer de nuevo. Pero ya Jesús, con el llamado de Dios y listo para cumplir su propósito, vemos en el libro de Marcos que nos cuenta en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 10 al 11. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descienda sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Ese es el susurro de la voz que nos da la esperanza. Entonces viene para añadir el apóstol Juan, ese mismo Juan que caminó al ladito de Jesús, que más testigo que ese, y está escrito, por lo menos en este libro, en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, Él nos dice a nosotros: ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como les he enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Mira, Dios, que es Espíritu, se hizo carne, o sea, el Hijo en forma de hombre, Jesucristo. Por eso Él nos enseña cómo Él morir, envía el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu que habitaba en Jesucristo, iba a estar en nosotros y poder ver con claridad en este mundo oscuro y guiarnos a nuestro propósito, así como el Espíritu Santo de Dios encaminó a Jesús al propósito del Padre. Por eso Él le dice a Nicodemo: hay que volver a nacer para ver el reino de Dios. Les quiero recordar, por lo menos a nosotros que sabemos qué es vivir en espíritu y reconocer que Dios vive en nosotros, la necesidad de entregar nuestros pecados diariamente a través de la comunión con Él y reconocer que cargamos una cruz, la cual nos recuerda ese aguijón para siempre depender de su gracia y aceptar su voluntad. Queridos Nicodemos, esos que buscan la verdad, simplemente reconocer al Mesías. Entonces leen a Romanos capítulo 10, de versículo 9 al 10, y entonces entenderán lo que estoy tratando de decir. Bendiciones, y la receta escrita está.